Buen día. Ricardo González, de este lado. Voy a estar compartiendo con ustedes buenas prácticas, sistema operativo Windows, SQL Server en ambientes SPN Software. Este es nuestro contenido. Vamos a compartir. Este es nuestro contenido que vamos a compartir, los objetivos, el alcance de este documento, los ambientes, las recomendaciones técnicas de infraestructura y las recomendaciones de configuración tanto de Windows como de SQL Server. Los objetivos son describir los requerimientos de la infraestructura sugerida para implementar la plataforma SPN, la cual integra componentes cliente-servidor, componentes web y componentes mobile. Recomendar los distintos ambientes para la ejecución de SPN software y sugerir configuraciones para optimizar el rendimiento. El alcance, recomendaciones de configuración de Windows y SQL Server, Windows Server y SQL Server en distintos ambientes de SPN Software. Los ambientes sugeridos son dos, ambientes de producción y ambientes de QA. Cabe destacar que para el ambiente de QA se recomienda un servidor que, aunque pueda tener menos prestaciones que los servidores de producción, tenga misma versión y configuración de Windows y SQL Server. Se sugiere que el ambiente de producción tenga tres servidores distintos: servidor de base de datos, servidor de aplicaciones cliente-servidor y servidor de aplicaciones web y mobile. Aquí quiero aclarar algo. Estas recomendaciones son para ambientes que van de mediano a grande, o sea, ambientes con empleados que van desde 600 empleados en adelante. Ya con implementaciones de pocos empleados y pocas transacciones, pues se puede tener configuraciones de dos servidores solamente, uno de base de datos y uno de aplicación. Eh, Aquí los servidores pueden ser on-premise o cloud. En caso de que el servidor de aplicaciones, cliente de servidor, o sea, el de SPN Core, que es personal y nóminas, si es cloud, entonces los usuarios pueden acceder vía Remote Desktop, Virtual Desktop, Citrix, Parallels o cualquier otra herramienta de acceso remoto. Aquí vamos a ver las recomendaciones técnicas de infraestructura. Un resumen, luego vamos a verlo más detallado. Estas son sugerencias de nuevo, ya que para ambientes de pocos empleados no aplicaría por un tema de inversión. Servidores de ambiente de producción, como le habíamos mencionado, sugerimos tres: uno de base de datos, uno de aplicaciones core y uno de aplicaciones web. En cuanto a sistema operativo, recomendamos Windows Server 2019 o 2000, o hasta 2023, 2022, memoria de base de datos de 64 GB mínimo a 80 GB recomendado. Si en el servidor de aplicaciones core, si es on-premise, mínimo 16 GB de RAM, recomendado 32. Y si es ambiente cloud, mínimo 48 GB de RAM y recomendable 64. En cuanto al servidor de web, en cuanto a memoria RAM, 32 GB mínimo y 64 recomendados, 64 GB. El espacio en disco
Aquí en el servidor de base de datos, esto es una recomendación que hace incluso mismo Microsoft en sus sites de información para SQL Server. Sistema operativo, almacenamiento de 80 gigabytes, el disco de datos, o puede ser un disco o una partición de data de 300 gigas, el TempDB de 80 gigas, el log de 200 gigas y un disco de backup aparte de 200 gigas. Esto es en el servidor de base de datos. Mientras que en el servidor core o aplicaciones personal y nóminas, si es on-premise, Windows 80 gigas y SPN Core 40 gigas. Si es cloud, Windows 320 gigas, SPN Core 40 gigas. La diferencia de cuando es cloud es que cada usuario va a tener una sesión o vamos a decir una pequeña virtual, una sesión en el mismo Windows, en la parte de usuario. Por eso se recomienda tener esta cantidad de espacio destinado para eso. En el servidor de aplicaciones web para Windows se recomienda un espacio de 80 gigas y aplicaciones y el servidor de aplicaciones, otro disco, para las aplicaciones 320 gigas. Aplicaciones web y mobile. Ahí están autoservicio, solicitud de empleo, UX, CPN Mobile o la app, evaluación de desempeño, capacitación, entre otras aplicaciones web que tenemos. En cuanto a SQL Server, el motor de base de datos recomendado, estándar o Enterprise 2019 o 2022. Aquí vamos a ver más adelante que explicamos sobre el SQL Server Express. En cuanto a Office, si es cloud, se, se recomienda instalar Office para servidores versión 2016 o superior y que no sea en la web. O sea, que no sea por suscripción en la web, sino que se instale en el mismo servidor para que se puedan hacer las exportaciones e importaciones. Licencias de acceso cuando es cloud para el servidor de aplicaciones core. Licencia de acceso remoto para cada usuario o sesión simultánea. Como ven, los servidores de base de datos y aplicaciones web no necesitan Office ni licencia de acceso, ya que las aplicaciones web se acceden vía el browser y base de datos no intervienen en eso. Vamos a ver ahora las sugerencias para el servidor de QA. Sistema operativo de Windows 2019 o en adelante. Memoria RAM de 16 GB mínimo, 32 recomendado. Espacio en disco. Se recomiendan 3 discos cuando es el ambiente de QA. Uno para Windows, uno para SQL Server de 100 GB, donde van a estar todos los archivos de datos, 10 DB y todo lo demás. Y un disco para aplicaciones de 40 GB. Esto para las distintas pruebas pueden ser aplicaciones web o de escritorio en el mismo servidor. El SQL Server, estándar o Enterprise, 2019 o 2022. De nuevo, se recomienda que sea la misma versión que está en el ambiente de producción. Office, si es cloud, Office para servidores de versión 2016 o superior, que no sea en la web, y licencia de acceso para sesiones simultáneas. Bien, vamos a ver ahora el detalle de todo esto que hemos visto en los cuadros de resumen. En el ambiente de producción, vamos a ver primero el detalle del servidor de base de datos, que puede ser on-premise o cloud. Sistema operativo 2019 o 2022. Al momento de formatear los discos a utilizar en un servidor de base de datos, tomar en cuenta que el tamaño de unidad de asignación predeterminado es 4K.
cuando se va a formatear un disco, por defecto lo hace con 4K, pero debido a la forma en que funciona la entrada y salida de SQL Server, lo mejor es un tamaño de bloque mayor. Se recomienda que sea de 64K como mejor práctica inicial. Esto independientemente de si son ambientes grandes o pequeños, esta recomendación aplica. Eh, Memoria RAM para base de datos mínimo 64, recomendado 80 para ambientes de mediano a grande. Ya ambientes más pequeños puede ser de 16, 32 o 32 o 64. Discos se recomiendan tener en un ambiente óptimo, ambientes grandes o medianos, 5 discos separados, como lo habíamos mencionado: sistema operativo, data, TempDB, log y backup. El espacio en disco para data depende del tamaño de la organización y de las transacciones. Y el espacio también depende de cuántos documentos o imágenes se adjunten mediante la funcionalidad FileStream que se tiene habilitada en la base de datos de SPN. Esto en un ambiente donde se adjunten todos los documentos de los colaboradores y que se tenga todo el expediente en forma digital en la base de datos de SPN, pues va a ocupar mayor tamaño el disco de data. En el SQL Server que se recomienda, como hablamos, 2019 o 2022, y también se puede utilizar la versión Express, pero se debe estar claro en sus limitaciones de aprovechamiento de memoria y tamaño de base de datos. La versión Express no aprovecha más de 2 GB de RAM, aún se tengan 100 GB de RAM en el servidor. Y el tamaño de la base de datos no supera los 10 gigas por servidor, entonces, por base de datos. Entonces, esto es una limitación importante al momento de tomar una decisión, pero ambientes pequeños pueden utilizarlo, se pueden instalar inicialmente con SQL Express. Se recomienda destinar de 75 a 80% de la memoria RAM al SQL Server, dejando la memoria restante al sistema operativo en el servidor de base de datos. Bien, entonces aquí el ambiente de producción, servidor de aplicaciones, cliente-servidor, o sea, de aplicaciones core, el sistema operativo 2019 o 2022, el RAM. Si es on-premise, mínimo 16, recomendado 32. Esto ya lo vimos en el cuadro. Si es cloud, 48 y recomendado 64. Discos, se recomiendan tener 2 discos separados. Si es on-premise, Windows 80 y SPN Core 40. Si es cloud, Windows 320 GB, SPN Core 40 GB. Ya explicamos por qué 320 GB acá cuando es cloud. Si es cloud, el servidor de aplicaciones Core, se debe instalar el Office para servidores para importaciones y exportaciones desde y hacia Excel y para la exportación a Word. La versión es 2016 o superior, incluyendo Office 365, siempre que no esté en la web. Y también las licencias de acceso remoto para cada usuario o sesión simultánea. Siguiendo con el ambiente de producción, pero ya con el servidor de aplicaciones web y mobile, como vimos en el cuadro, el Windows Server 2019 o 2022, RAM mínimo 32, recomendable 64. Discos se recomienda tener 2 separados, uno para Windows y uno para las aplicaciones. Y ahí están los tamaños recomendados. Otros requerimientos técnicos necesarios para instalar y publicar el app mobile y las plataformas web de SPN, o sea, autoservicios, solicitud de empleo UX, etcétera. Es configurar una IP pública, aperturar puerto de red en el firewall del servidor, puede ser el puerto 443 u otro puerto de su preferencia.
configurar una dirección de dominio o subdominio a IP pública y adquirir certificado SSL en formato PFX y facilitar las credenciales del mismo. Esto para el servidor de aplicaciones web y mobile. Recomendaciones técnicas para el ambiente de QA. Como ya habíamos mencionado, el ambiente de QA se recomienda un servidor que tenga versión y configuración de Windows de SQL Server sea la misma. No es necesario que tenga las mismas prestaciones, obviamente. Aquí hago la misma recomendación que hice con el ambiente de producción de formatear con 64K el disco. El RAM mínimo 16, recomendado 32 para el ambiente de QA y al menos tener 3 discos, uno de Windows, uno de SQL Server con todos los archivos de data y log, etcétera, y uno de aplicaciones con 40 GB. La base de datos SQL estándar o Enterprise, pero si se quiere puede instalarse el SQL versión Express, pero tomando en cuenta sus limitaciones. En el caso del ambiente de QA, como van a convivir las aplicaciones con el SQL Server y el Windows, se recomienda destinar 50% de la memoria RAM al SQL Server y al otro 50% para que se distribuya entre la ejecución de aplicaciones y el Windows. Aquí están recomendaciones de configuración. Esto es importante. Estos son, de nuevo, estos son sugerencias eh, y tienen que ver vamos a decir, con su presupuesto y con su eh, tamaño de organización. Esto de sugerir que todos los discos de los ambientes sean SSD. Número 2, configuración correcta de los permisos del sistema. El primero permiso que vamos a mencionar es el usuario de Windows que se utiliza para ejecutar los procesos de SQL, es NT Service. A este usuario asignarle el permiso de política de grupo llamado log page in memory. Esto es muy importante. Vamos a ver ahora por qué. Ese permiso evita que Windows mueva páginas de la memoria física a la memoria virtual y vamos a explicar por qué él tiende a hacer esos movimientos. Para mantener la memoria física organizada y con espacio, Windows intenta intercambiar páginas antiguas y que se modifican poco por el archivo de paginación de memoria virtual en el disco. SQL Server almacena información importante en la memoria, como estructura de las tablas, planes de ejecución y consultas en caché. Parte de esta información rara vez cambia, por lo que se convierte en un objetivo o candidato para el archivo de paginación. Si esta información se traslada al archivo de paginación, el rendimiento de SQL Server puede reducirse. Cuando se otorga el permiso de políticas de grupo log page in memory a la cuenta de servicio de SQL Server, se evita este intercambio. Esto puede representar una, una mejoría considerable, notable, si se habilita este permiso en ese usuario. Segundo, la configuración de permiso del sistema. Al usuario en este service también concederle otro permiso de política de grupo llamado Perform Volume Maintenance Task. De forma predeterminada, cuando una aplicación solicita a Windows una porción del espacio en disco, el sistema operativo localiza una sección del tamaño adecuado y luego pone en cero toda la sección del disco antes de devolverla a la aplicación. Es por eso, todo ese tiempo en que le va colocando cero a todo el espacio es importante. Debido a que SQL Server sirve para expandir archivos y llenar espacio en disco, este comportamiento no es óptimo. La inicialización instantánea de archivos
requiere que la cuenta de servicio que ejecuta el proceso de SQL Server tenga otro permiso de política de grupo llamado Perform Volume Maintenance Task. Eso eh, también va a traer mejoría importante porque no es un secreto que las bases de datos van creciendo y cuando hacen ese crecimiento automático, cuando reclaman el espacio, si al reclamarlo se toma un tiempo de rellenarlo de cero antes de entregarlo a SQL Server, pues va a tardar más tiempo. Y así el proceso que se esté ejecutando en ese momento va a ser muy lento. Otra recomendación, estas recomendaciones son para archivos de datos de SQL. Número uno, tener los archivos de datos de SQL en una partición o disco distinta. Eso ya lo hablamos en la recomendación de infraestructura, que sean discos distintos del sistema operativo. Se sugiere al menos dos particiones o discos para colocar los archivos de datos en el disco D. Esto como mínimo. Lo recomendable está en la página 6 de este documento, que ya es lo que explicamos. Y otra recomendación para los archivos es asignar previamente el espacio necesario para que no esté creciendo el archivo en medio de los procesos. O sea, al momento de iniciar la instalación o configuración del ambiente de SPN, darle el espacio necesario para que tenga un buen tiempo, qué sé yo, años, sin crecer en medio de los procesos. Entonces, conociendo los procesos que lleva a cabo SPN, recomendamos un tamaño inicial de 1 GB con un crecimiento automático de 64 megas. De esta forma, no está creciendo a cada momento. No se recomienda, aquí no lo coloqué, pero no se recomienda que el crecimiento automático sea porcentual, sino que se asigne un tamaño específico. En este caso, nosotros recomendamos 64 megabytes. Recomendaciones del TempDB, que es uno de los archivos de datos de SQL. Si es posible colocarlo en un disco distinto de donde están los archivos de la base de datos. Eso ya lo vimos también. Asignar un espacio previamente lo suficientemente alto como para evitar que trate de crecer en medio de un proceso. Y conociendo los procesos que lleva a cabo SPN, recomendamos un tamaño inicial de 512 megabytes con un crecimiento automático de 64 megabytes. Configuración de energía del BIOS y del sistema operativo. Esto es importante. Aparte de las configuraciones que generalmente debemos hacer en SQL Server, esto es importante hacerlo en Windows. Otra área no tan obvia que se recomienda verificar es la configuración de energía del BIOS y del sistema operativo. De forma predeterminada, la mayoría de los sistemas vienen con esta configuración establecida en equilibrada o balanceada, lo que significa que el sistema intentará ahorrar energía reduciendo la velocidad de procesamiento del CPU. El ajuste equilibrado puede reducir la potencia de procesamiento disponible a aproximadamente el 75% del máximo. Esto nunca es lo que se desea para un sistema SQL Server de producción. Siempre queremos que esté al 100% disponible el procesador para el procesamiento de los datos. En un sistema físico hay que verificar el BIOS real del sistema para ajustar la configuración de energía. El sistema operativo Windows Server también tiene una configuración de energía a la que puede acceder yendo a panel de control, hardware, opciones de energía. Esto mostrará un cuadro de diálogo como el que se puede ver a continuación. Sé que lo han visto, las personas que trabajan en tecnología. Esto es a lo que nos referimos. Viene como lo recomendado es equilibrado o balanceado, pero esto ya vimos que se recomienda que sea de alto rendimiento la configuración. La configuración recomendada es alto rendimiento, está en la segunda opción de la figura. Hace esta recomendación de configuración
son otras configuraciones importantes de SQL Server. Esto al momento de instalar SQL Server se recomienda cambiar, no dejar como viene por defecto. Los ajustes de configuración de SQL Server también pueden tener un gran impacto en el rendimiento. En la configuración predeterminada, varias de estas configuraciones darán como resultado un rendimiento inferior al óptimo. Si bien hay muchas opciones de configuración que pueden influir en el rendimiento, algunas de las opciones de configuración predeterminadas principales de SQL Server que se sugiere considerar incluyen lo siguiente: memoria máxima del servidor. De forma predeterminada, el valor de la memoria máxima es esta, que es esencialmente toda la memoria del sistema, sean 2, 4, 8, 32, lo que sea. Ese valor significa que va a tomar todo el RAM de Windows para el procesamiento de los datos. Una práctica recomendada es establecer este valor en 75% de la memoria total del sistema, dejando un 25% o 4 GB libres, lo que sea mayor, para que los utilice el sistema operativo. Esto es cuando tenemos servidores exclusivos para base de datos. Cuando el servidor, como el caso del ambiente de QA, cuando el servidor se comparte con aplicaciones y con Windows, entonces se recomienda de un 50 a un 60% de memoria para el SQL Server. Hay otro valor o parámetro que viene por defecto. Grado máximo de paralelismo, la configuración predeterminada por defecto es 0, lo que permitirá a SQL Server utilizar todas las CPU disponibles durante la ejecución de consultas. Y esto obviamente va a afectar a la ejecución, o sea, el desempeño general, porque en ese servidor también estará Windows. Una práctica recomendada es establecer este valor a la cantidad de núcleo físico en una sola CPU. Ustedes saben que dentro de los equipos vienen CPUs físicas y CPU virtuales. Entonces habla de establecer este valor en la cantidad de núcleos físicos, no virtuales que trae el Windows, el equipo. Siguiendo con las configuraciones de SQL Server, umbral de costo para el paralelismo. Este valor controla cuándo SQL Server debe comenzar a evaluar planes que pueden usar múltiples subprocesos. El valor predeterminado para este valor está establecido en 5. Una práctica recomendada es aumentar esta configuración de 25 a 50, dependiendo de la carga de trabajo y también de para qué se use el SQL Server. Por ejemplo, el uso intensivo de OLTP, que son los procesamientos de transacciones en línea, o sea, es una base de datos transaccional como SPN, puede utilizar un valor más bajo. Se recomienda 25, por ejemplo. Mientras que el uso intensivo de OLAP, o sea, procesamiento analítico en línea, en este caso SPNBI, se beneficiará de un valor más alto, o sea, cercano a los 50 o 50. Permiso de Windows de inicialización instantánea de archivos. Esta es una configuración de Windows Server que controla lo que sucede cuando se crean nuevas bases de datos o se amplían las bases de datos existentes, o sea, cuando crecen. De forma predeterminada, Windows pondrá a cero, esto ya lo hemos hablado en cuanto al permiso de NT Service. Windows pondrá a cero el espacio nuevo, lo que lleva tiempo. Otorgar la opción realizar tareas de mantenimiento de volumen o Performs Volume Maintenance Task a SQL Server le permite omitir este comportamiento de puesta a cero. SQL Server 2016 y superior tienen ya la opción de habilitar este permiso durante la instalación de SQL Server. Antes de ahí, se tenía que esperar que estuviera instalado, entrar a la consola a habilitarlo
o a, o a cambiarlo. Propiedad, la propiedad Recovery Model para bases de datos transaccionales se recomienda tener el modelo de recuperación total o full, pues de esa forma se puede recuperar las transacciones realizadas entre el backup más reciente y una eventualidad con el archivo de datos. Mientras que para bases de datos de BI se recomienda el modelo de recuperación simple, ya que mediante el ETL los datos se van, generalmente se sustituyen. Generalmente los modelos son sustitutivos, ¿sí? Y sustituyen la data. Por lo tanto, no es necesario recuperar entre el último backup y alguna eventualidad que se presente, pues solamente habría que correr el ETL. La propiedad AutoShrink, que es, vamos a decir, la que automáticamente reduce el tamaño de los archivos, es una opción de base de datos de SQL Server. Cuando habilita esta opción para una base de datos, esta base de datos se vuelve elegible para reducir mediante una tarea en segundo plano. Esta tarea en segundo plano evalúa todas las bases de datos que satisfacen los criterios para reducir los datos a archivos de log. No se recomienda habilitar la propiedad de AutoShrink, ya que eventualmente la base de datos necesaria necesitará crecer de nuevo y esto afectará el rendimiento en medio de una transacción o proceso. Se recomienda que esto esté inhabilitado. Y hasta aquí el documento que recoge las buenas prácticas del sistema operativo Windows y Microsoft SQL Server en ambientes de SPN Software. Entonces ahora queremos escuchar sus preguntas, sus opiniones y estaremos acá para responderle. Aquí tengo una pregunta, si existe guía de política de usuario de NetService. Nosotros aún no tenemos un documento que hable sobre esas políticas. Sí estaremos trabajando en eso, pero en el portal de Microsoft que se dedica a SQL Server, sí se tienen recomendaciones y cómo se debe configurar y los permisos que se recomienda dar a ese usuario. Yo tengo una pregunta, si se escucha. Adelante. Saludos, soy Julián de Bellón y me gustaría saber si ustedes tienen planes de mover ese ambiente que ustedes tienen cliente-servidor, moverlo a la web para evitar los costos de la licencia de Terminal Services y tener que estar utilizando el RDP cada vez que se quiera eh, conectar. Si ustedes tienen planes de mover todo a la web y que se pueda eh, migrar la plataforma de SPN completa a que sea todo web. Ok, interesante pregunta. Tú sabes que el core de CPN, que es a lo que te refieres, personal y nóminas, es, eh, es una aplicación que generalmente utilizan pocos usuarios. O sea, no es igual que autoservicio que la totalidad de la comunidad o de los colaboradores la utiliza. Eh, es por eso, al ser pocos usuarios y representarían pocas licencias de acceso, que no sentimos la presión de moverlo inmediatamente al ambiente web, pero sí tenemos en planes, no planes eh, ni a corto ni a mediano plazo, sino a largo plazo de llevarlo a una plataforma más moderna y que pueda correr en la web. Y Pero de otro nuevo, beneficio que tendría también sería que no hay que instalar nada en la PC del usuario final. Entonces tú no tienes que instalar nada, simplemente mira, esta es la URL y estas son las credenciales.
Así es. Se tiene un ambiente en un servidor donde se necesitaría RDP, como tú lo mencionaste, entonces no hay que instalar nada en la PC del usuario, porque todo lo corre en el servidor. Pero en el caso de que sea cliente-servidor, el acceso sí hay que instalar en la PC del usuario. Pero de nuevo, ¿por qué no sentimos esa presión? Bueno, son pocos usuarios, e instalar en pocos usuarios y hacer el despliegue no, que se hace una sola vez no sería un costo tan elevado. A- Aparte de el beneficio que se tiene de la seguridad que ofrece, por ejemplo, ese sistema Core que no tiene acceso vía la web. Son varias razones, pero de nuevo, a largo plazo tenemos la intención de llevarlo a plataformas más modernas que puedan correr también en la web. Gracias. Exacto, como indica Ariel González, que es lo que le había mencionado, el SPN Software, esta parte seguirá bajo su estructura actual. Son pocos usuarios los de acceso, lo que había mencionado, son procesos críticos. Es una plataforma robusta, estable, probada desde 1998, por eso se mantiene ahí. ¿Alguna otra pregunta? Pueden hacer sus preguntas o abriendo el micrófono o escribiendo en el chat. Este webinar se va a estar compartiendo en la plataforma, en el portal nuestro, spn.com.do, en la parte de guías y en la pestaña de webinars. Y este documento también estará en el apartado de documentos técnicos, instructivos técnicos. Si no tienen más preguntas, pues estaremos dando por terminado el webinar. Espero que haya sido de edificación para ustedes y que puedan encontrarle aplicación inmediata para mejorar sus entornos. Se despide entonces Ricardo González, director de proyectos de CPN. Un placer haber estado con ustedes. Pasen un buen resto del día.